Paula. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Humberto? Hola, bien, ¿y tú cómo estás? Bien, muchas gracias por la invitación. Aquí estamos Gracias, para hablar de libros. sí, obviamente, gracias a ti por aceptar y para quienes se van a ir sumando a este live y con pronta retransmisión a través de nuestro podcast. Estamos con la periodista Paula Molina, autora de Crisis, Terremotos y Estrellas, 8 miradas desde fuera a un Chile inesperado, y lanzado en septiembre, pero diría que muy actual para los tiempos que corren hoy. Estamos saliendo de una elección de una primera vuelta bastante turbulenta. Así es, y de hecho, este es un libro escrito desde la esperanza. Y a mí me parece que eso es bien importante en procesos políticos como los que estamos viviendo. Es un libro que yo, de alguna manera, cuando fui escribiendo, fui pensando en todo aquello que en Chile es extraordinario, todo aquello que en Chile es notable, acerca de las grandes vigas de nuestro ser, ¿no? De nuestro andar, de nuestro devenir. Y yo creo que somos nosotras y nosotras, ¿no? Nosotros somos la viga de este país, nosotros somos lo más extraordinario que tiene este país, porque tenemos además esta capacidad de habitar en un espacio tan extraordinario como el chileno, ¿no? Vivimos en el anillo de fuego. Y a mí, Humberto, eso siempre me parece espectacular, además de que me recuerda una canción de Johnny Cash, también me hace pensar en esa vocación un poco temeraria y salvaje en el más cariñoso de los sentidos, que es vivir aquí donde vivimos. Y precisamente irnos a la construcción del libro, a la idea. ¿Cómo nace? Bueno, el libro nace mientras tú estudiabas en Harvard, Mm. pero ¿cómo se desarrolla esta recolección de entrevistas con 8 connotados académicos de la universidad? Bueno, cuando yo gané esa beca, que es la beca Nieman para periodistas en Harvard, que es, Humberto, la beca más antigua que existe en el mundo, yo creo, para periodistas, y que tiene que ver con una idea de la universidad respecto a que ellos no enseñaban periodismo en ese momento, pero que quienes se dedican al periodismo son personas que cumplen funciones importantes en la sociedad cuando lo hacemos bien, digamos, cuando lo hacemos siguiendo principios y pensando en el bien común y en la democracia. Entonces ellos crean esta beca donde tú puedes conocer, visitar, Humberto, cada esquina de la universidad. Puedes tomar el curso que quieras, puedas hacer lo que tú quieras mientras reflexionas y piensas sobre el periodismo. Y cada vez que yo me presentaba en este espacio lleno de personas de distintas partes del mundo que hablaban distintos idiomas, que vienen de distintas historias, yo siempre decía, hola, soy Paula Molina de Chile. Lo decía en inglés. Yo hablo inglés autodidacta, así que lo decía con la mejor de mis caras y la más grande de mis sonrisas. Y decía, soy Paula Molina de Chile. Y los compañeros y las compañeras del grupo de periodistas se reían porque decían, no todo el mundo se presenta con el país del que viene. Y tú siempre te presentas así. Y ocurría que de vuelta la gente me decía, yo sé de Chile que ustedes resisten los terremotos. O me decían, yo estudié en Chile la diversidad del sistema educativo. O, yo en Chile fui a comprender más respecto a los bosques patagónicos. Entonces, todas estas historias que ellos me contaban de vuelta de Chile, que me regalaban como de vuelta de Chile, a mí me fascinaban y yo pensé inmediatamente, esto tengo que escribirlo, tengo que compartirlo, porque si a mí me hace tan feliz, yo creo que a otras personas les va a hacer feliz. Lo que a mí me hace feliz, Humberto, probablemente sea lo mismo que a ti, que te dedicas a leer y a recolectar libros y a conversar con autores. A mí lo que me gusta es aprender y a veces aprendes cosas que te esperanzan y a veces aprendes cosas que te inquietan, pero la idea de aprender, de comprender mejor el mundo donde estoy, a mí me parece que es una aventura en la cual yo no quiero rendirme ni detenerme. Cada día que aprendes algo es un día que se gana. Lo dice uno, ¿no? Dice como, bueno, aprendí algo hoy. Esa es como la esperanza del libro. Y qué esperanzador es cuando siempre uno, yo no he viajado al extranjero, pero uno siempre le metieron la idea de como, oh, Chile, Zamorano, Alexis, Pinochet, y esos eran como los 3 grandes íconos que tenía Chile. Exactamente, y uno es muy sensible, uno que viene de un país pequeño, es sensible a esos momentos en los cuales te reconocen, ¿no es cierto? A nosotros nos gusta que nos reconozcan. Y me parece que en el libro yo quería explorar, bueno, más allá de reconocernos, qué es lo que nosotros podemos enseñar, qué es lo que es único en el lugar donde estamos,
qué es lo que hacemos que nadie más hace, y allí me fui encontrando estas historias. De hecho, hay una que a mí me gustó muchísimo, que es una conversación con un profesor de la Escuela de Negocios de Harvard, que debe ser uno de los edificios más bonitos de toda esa universidad, en términos de que es muy moderno y muy elegante, y él estudiaba la globalización y la historia de la economía, y él decía, Chile es de alguna manera como un microcosmos para todos los procesos de globalización. El problema, me decía, es que esos procesos de globalización siempre ocurren de la misma manera. Parten, generan gran riqueza, pero esa riqueza es muy desigual, y cuando esa desigualdad es mucha, entonces esos periodos, esos procesos como que hacen crisis. Y él me contó eso antes de la crisis en Chile. Y yo pensé que esa es la gracia de poder estudiar y aprender, y es que luego, no es que puedas ver el futuro, pero puedes prepararte mejor y tratar de entender mejor lo que ocurre. Que todo fenómeno tiene un contrafenómeno, que los péndulos siempre van así y así, que tienes que saber vivir, leer y tratar de comprender y manejar esa situación. Que en el fondo que la historia es cíclica, en algún momento nos tenía que tocar una crisis y a través de esa crisis salir fortalecido y luego otra crisis y así. Es así, pero más que eso, lo que él plantea es que Chile, porque vendía salitre, porque Ujú. luego vende cobre, porque es un país que abre su economía y se expone mucho a los vaivenes internacionales, es un país donde los procesos de globalización como que se concentran. Entonces, si tú ves, Chile está siendo chiquitito en tamaño, en población, está al centro de algunos fenómenos. O sea, la gran crisis del salitre, la gran crisis económica de la historia, tiene a Chile como protagonista. El proceso de globalización hoy tiene que ver con, entre otras cosas, que nosotros tengamos la capacidad de vender cobre a China para que China siga su proceso de desarrollo. O sea, es como un país chiquitito, pero al centro de los fenómenos más probablemente profundos o intensos que se viven en la economía mundial. Él lo explica mucho mejor que yo, así que la invitación es a que lean el libro. Pero igualmente me gusta, también me gusta el ejemplo que da, porque estamos hablando del profesor Jeffrey Jones, profesor Isidor Strauss de Historia Empresarial de la Escuela de Negocios de Harvard, y pone el ejemplo preciso con los Guggenheim en Atacama y con Douglas Tompkins en Aysén, que son diametralmente opuestos, y obviamente uno venido de una crisis y el otro de alguna forma tratando de ser economía verde. Tratando de dar una respuesta o anticiparse a la crisis del calentamiento global y de la crisis climática. Tienes razón, no lo había pensado así, pero son dos viajeros, dos extranjeros que llegan al país y que van a tener efectos súper distintos. Yo la historia de Guggenheim en realidad no la conocía y él me la contó y la estudian en Harvard como un caso que se comparte en las escuelas de negocios para aprender respecto a los costos que tienen los procesos de enriquecimiento, en este caso de una familia que se enriquece más allá de lo razonable, ¿no? Hay una expresión como muy, muy brutal, se enriquecen más allá de lo que podían imaginar, en parte gracias a la explotación minera que hacen en Chile, pero que luego cuando falla, ellos se van con muy pocos costos, mientras el país va hundiéndose en una crisis profundísima. Es una historia, yo me estremecí, Humberto, cuando la leí, porque finalmente esa es la historia de nosotros, ¿no? Es la historia de nuestros abuelos, de nuestras abuelas, de nuestros bisabuelos. Nosotros somos hijos, hijas de la migración campo-ciudad, de quienes fueron al norte en busca de fortuna, de quienes se vinieron del campo a Santiago, de quienes a lo mejor viven en distintas partes del país y que son los trabajadores al final, y que en muchos casos se llevan, y casi siempre, los enormes costos de errores que cometen otras personas o de decisiones que no tomamos como país o de pasos que damos en falso o equivocados. Termina, el ejemplo de los Guggenheim, que si bien estamos hablando de principios de siglo, termina siendo como hoy el rico o millonario, se está haciendo la América con con las mismas armas que tuvieron los Guggenheim a principios de siglo. Tenemos nuevamente, y quizás, claro, estamos hablando de una crisis, de la crisis que explotó en 2019, y de una forma se repiten las mismas prácticas. Pero no sé si las mismas prácticas. Yo creo que al mismo tiempo vamos avanzando. Yo creo que vamos creciendo. Yo creo que Chile no es ese estado pequeño,
no es ese país quizás tan precario, definitivamente, como era en el momento de esa crisis. Yo creo que vamos siendo al revés, cada vez más educados, cada vez más conscientes, cada vez comprendemos mejor que la vida es en comunidad y de otra forma es bastante fome, entre otros motivos. Yo creo que avanzamos, Humberto, lentamente, y parte de ese avance es conocernos mejor, en qué aspectos somos extraordinarios. Por ejemplo, cuando en Harvard hablan de los cielos de Chile, de los cielos de Atacama, lo hacen con una admiración que la verdad es conmovedora y que hace que uno se reconecte con esos cielos. Yo por lo menos me reconecté y pensé en paseos a La Serena, al Valle del Elqui, mirando las estrellas o más allá, más hacia el norte, quiero decir, no más allá de la estrella. Y, y pensé, claro, y eso es nuestro. ¿Cómo tenemos que hacer? Y estamos haciendo más observación astronómica propia, cómo tenemos a don José Massa, el superstar, cómo tenemos que valorar nuestra propia capacidad astronómica y cómo tenemos que tomar quizás con más fuerza esa posición dentro de estos centros que son los lentes al cielo, no los lentes al universo, que además son los lentes hacia el pasado, hacia el presente. Es como una película de ciencia ficción en el norte de Chile. Eso es como una gran película de ciencia ficción que podemos vivir y protagonizar. Bueno, y hablando obviamente de ciencia, bueno, es con el capítulo con el que comienza el libro, Robert Kirchner, Kirchner o algo así. Mi inglés también, muy precario. Profesor Clover de ciencia de Harvard, y sobre todo una historia tremendamente interesante porque también fue testigo de la instalación de telescopios en el norte y obviamente con la presión política que había en el momento, con Allende caído, Pinochet tomando el poder, y era como la incertidumbre: ¿qué va a pasar con nosotros? ¿Qué va a pasar con la ciencia? Mm. Sí, es una tremenda historia. Antes de contarte lo que él me contó, te quiero decir una cosa. Tú dijiste, disculpa, mi inglés es precario. Y una de las cosas que yo aprendí en una de las mejores universidades del mundo es que no hay inglés precario. El que está haciendo el esfuerzo, el que está haciendo el aguante de hablar en un idioma que no es el propio, eh, es uno. Así que no hay inglés precario y todos los acentos y cualquier inglés que hable está fantástico. Eso es lo primero y más importante. Y es una de las cosas que yo aprendí cuando llegué. Yo soy autodidacta en inglés. Entonces, generalmente cuando llegaba decía, bueno, disculpa, mi inglés no es perfecto. Y alguien en Harvard me dijo, primero, aquí nadie es perfecto, ni siquiera los angloparlantes. Y segundo, aquí hay mucha gente que ni siquiera habla mi idioma. Eso no impide que puedas aprender o conocer. Así que eso es lo primero. Así que felicitaciones por tu inglés. Y lo segundo, en esa historia del Gracias. norte, lo que yo te decía es que para mí yo creo que para muchas personas, el norte, con estos nombres tan lindos, ¿no? Norte chico, norte grande, yo no sé a qué se le llama una cosa, por qué o de dónde traemos esos nombres, pero para mí eran recuerdos de cruzar en auto con mi familia, la noche, el desierto, y saber que allí estaban los más grandes y maravillosos observatorios astronómicos, pero no saber muy bien desde cuándo ni por qué. Y a mí esa historia me parecía fascinante. Y cuando conocí a un profesor que la podía contar en detalle, desde esta mirada, además que es tan singular porque es desde afuera. Es un profesor que llega súper joven, que aterriza en un Santiago justo después del golpe, que no conoce muy bien el lugar, que se sube en un bus, y yo podía recordar esos buses. Yo creo que gente que nos está mirando recuerda esos viajes en bus hacia el norte, largos, con infinitas paradas. Él cuenta cómo se suelen a vender dulces chilenos, en fin, y va contando cómo llega a estos observatorios y cómo estos observatorios eran iniciativas internacionales, donde se vivía como un mundo aparte al interior de ellos, pero también cómo iban pasando por estos distintos momentos de la historia chilena. Y a mí este contraste entre un cielo que es siempre como silencioso, permanente, eh, sólido, ¿no? Se te impone el desierto y el cielo del desierto chileno, bajo esta historia donde vamos nosotros, con nuestros ires y venires, con nuestras tragedias, nuestras alegrías. Pensé que era muy, muy importante. A mí me encantó conocer cómo llegamos a ser los mejores cielos
del mundo para la observación astronómica. La verdad que me encantó y lo escribí para compartirlo. Y lo que hace obviamente interesante es porque estas iniciativas internacionales es, es difícil buscar cielos como los cielos chilenos, que tienen, que en el fondo están buscando más oscuridad, sobre todo cuando las grandes urbes se están llenando de luces y no y están ocultando el cielo. Mm, mm. De hecho, esa es como una de las preguntas que se hacen quienes se dedican a la astronomía, ¿no? ¿Quién va a cuidar esta oscuridad? Y la idea de cuidar la oscuridad a mí me parece muy extraña, me parece muy delicada, ¿no? ¿Cómo cuidas las sombras? Es algo que la verdad a mí me parece como un poco mágico, pero tiene una cuestión muy práctica, muy clara al otro lado, y es que si no proteges esos cielos, entonces no vas a poder contar con ellos para continuar con este proceso de observación. Y a mí lo que más me gusta es que además no se trata de, y eso lo aprendí escribiendo el libro, no es respecto a lo que miras, no es respecto a lo que ves, es respecto a lo que puedes eh, aprender a partir de esta observación. O sea, no solo estás mirando estrellas que ya no estás mirando como al pasado y estás mirando al futuro. A mí me parece que que ese ejercicio se haga y solo se puede hacer, o se puede hacer especialmente bien desde Chile, que está además al centro de la galaxia, o mira al centro de la galaxia, me parece fascinante. Y de hecho, y también por los mismos cielos, tocaste antes que nos cayéramos de la señal a José Massa, sumaría también a María Teresa Ruiz, a María Muy, eh, portentos de la ciencia. O por lo menos nuestros campeones chilenos, si lo llevamos como al fútbol. Eh, y sobre todo también porque también habla del norte y también es cómo nos muestra el sur el espacio, que son distintos cielos de alguna forma, Mm. que lo que se puede ver en el norte no lo vas a encontrar en el sur, y al revés, lo que no está en el sur, lo que está en el sur no lo vas a encontrar en el norte. Sí, como te contaba, este es un libro escrito desde la admiración, desde el Uh -huh. cariño, por Chile y por nosotros, ¿ah? Yo creo que de alguna manera las personas que entrevisté, estas voces expertas, son el reflejo, son como espejos para mirarnos. Y yo soy una persona encantada conmigo misma en ese sentido, en el sentido de que cuando pienso en el sur, creo que el sur chileno es absolutamente espectacular. Y cuando pienso en el desierto, tengo mis recuerdos, mi tremendo cariño por el desierto. Pero también cuando pienso, por ejemplo, en los terremotos, y hay un capítulo dedicado a terremotos, ya te voy a hablar del sur, pero en el capítulo dedicado a los terremotos, hay un experto que va viajando por el mundo buscando cómo se recuperan las comunidades después de que enfrentan estos desastres. Y encuentra que en Chile lo más notable en términos de recuperación no es como los caminos, ni los edificios, ni las casas, es la gente, somos nosotros. Y eso yo lo encontré extraordinario, y de hecho pensé, la próxima vez que enfrentemos un terremoto, que vamos a enfrentar mucho, quizás no hay que asombrarse tanto de las vigas que sostienen las casas y los edificios que no se caen cuando están bien construidos, sino que hay que sorprenderse de que las vigas somos nosotros. Los que no nos caemos, y si nos caemos nos levantamos, somos nosotros. Y a mí eso me pareció que era observar nuestra capacidad de sobreponernos a los terremotos de una manera más profunda, de una manera más humana, poniendo el ojo en las personas, que es lo que realmente resiste, ¿no? Uh Eh, -huh. somos nosotras y nosotros. Y el sur Y tiene te, su propia historia. Es buena la historia del sur, ¿no? sí, no, está interesante. Y sobre todo, y en el punto del tema de los terremotos, es curioso o es interesante, o quizá uno no lo tenía tan asimilado de que aquí, y aquí yo creo que corre una idea general en el libro completo para cada una de las entrevistas. Es como, quizás nos mirábamos muy distintos, como chilenos nos mirábamos muy distintos como puede ser un ciudadano estadounidense, sobre todo en tiempos de crisis. Y ahí tenemos nuevamente, sacamos al experto en el capítulo de los terremotos, donde lo que le puede pasar a una señora en Copquecura pudo haberlo sufrido una persona que se le cayó la casa en el huracán, con el huracán Katrina. Sí, es bonito que lo notes porque realmente a mí también me impresionó eso. Cuando él decía en Nueva Orleans van a buscar a quiénes son las personas que un poco, que son capaces de procesar
un poco más rápido, que son capaces de como recomponerse después de la inundación y de haberlo perdido todo. Y él encuentra a las personas que se reunían en los clubes sociales, ¿te acuerdas? Dice, las personas que en Nueva Orleans iban a estos clubes sociales, que eran clubes sociales de barrio donde la gente iba a convivir, pero sobre todo iba a preguntarse cómo está, qué necesita, cómo está el abuelo, cómo está el hijo, entró al colegio, entró a la universidad, en fin. Ellas eran las personas que más rápido se podían volver a levantar de alguna manera. Y que veía el mismo fenómeno en Chile. Y a mí eso me pareció muy, muy bonito. Al final es la capacidad como de entretejernos, es ese momento en el cual te preguntas cómo estás, es la gente con la que te reúnes, es la gente que sabe y se preocupa por cómo te sientes, la que te permite seguir adelante incluso cuando las cuestiones sean más difíciles. No es que te llegue una plata para seguir para adelante, que yo creo que también es importante. No es que te vayan a dejar ropa en una ropatón, no es solo eso. Lo más importante es que tú tengas amigos, amigas, redes, conexiones. Y eso me pareció absolutamente espectacular. Encuentro que coloca la amistad y la necesidad de vivir en redes como en otro nivel, ¿no? Uno mucho más importante, porque al final tu capacidad de sobrevivir, de volver a levantarte, depende de eso. Y también con el tema de estas ayudas gubernamentales, que, no sé, Chile se da mucho de que se dan ayudas gubernamentales para alguien que está sentado en un escritorio y que básicamente no vivió tanto el terremoto como pudo haberlo vivido la misma señora de Copquecura. Y donde no se piensan estas ayudas como en comunidad. No van en donde le dice, señora, ¿qué es lo que necesita? ¿En qué le puedo yo ser útil? Más que decirle, ¿sabe qué? Tenga y el resto que se arregle como quiera, ¿no? Como pueda. Mm. Es un súper buen punto ese porque de alguna manera esta mirada de la recuperación a partir de las personas y no de las cosas, que me parece que es lo lógico, parte por reconocer que las personas somos las expertas en nosotros mismos. O sea, nadie sabe mejor lo que yo necesito, lo que mi familia necesita que yo. No hay ninguna organización y ninguna ayuda que vaya a llegar desde afuera que sea capaz de comprender cómo me siento, que sea capaz de saber mejor que yo dónde o a través de qué recursos me voy a recuperar. Eso me encantó, eh, porque me hace mucho sentido, ¿no? Cuando decía, uno es el experto en uno mismo, uno sabe de las cosas que pierde, cuál es la que necesita recuperar. Pero además uno sabe, si es pescador, hacia dónde se fueron los peces, ¿no? Uno es quien sabe qué embarcación necesita. Y probablemente lo que uno debería hacer cuando quiere ayudar es llegar de una manera como más humilde también, más modesta, ¿no? Y decir, ¿qué necesitas tú que yo puedo ayudarte a conseguir? Más que llegar simplemente con las cosas y que las personas las tomen. Eso lo explica Doug Ehlers, se llama ese entrevistado, y lo explica muy bien y cuenta que es algo que corre para Chile, corre para Nueva Orleans, corre para el Tíbet después del terremoto y corre para distintos lugares. Hay un ejemplo que da con el tema de los pescadores que quizá también, a mí tampoco se me habría ocurrido, porque uno puede decir, ya, te entrego el bote, te entrego las redes, pero ¿y los peces? Después del terremoto, es como el hábitat de los peces cambió. O sea, si los encontrabas acá, ahora están como así, dando vueltas. Y es como, toma, aquí tienes como una maquinita para buscarlos. Y es como darle unas herramientas reales en el fondo. Mm. Y en eso habla de algo que a mí me parece también muy bonito cuando hablamos de aprender, de conocer, de la investigación y de la urgencia. Yo creo de que en Chile se le dé a las personas que hacen investigación aquí recursos, y no solo recursos para investigar, sino que respeto, aprecio, que se les dé el valor que tienen quienes se dedican a la investigación, a la ciencia, a tratar de entender y comprender cualquier fenómeno. Él habla de las universidades, este experto, ¿no? De cómo, en el fondo, cuando tienes una situación de crisis, allí están las universidades que tienen todas las líneas de investigación que te van a servir, pero además tienen personas jóvenes que van a querer ir a colaborar. Y además tienes profesoras y profesores que estudian distintas cosas y que te pueden ayudar a comprender mejor, y allí sale la idea de
necesitan un GPS para encontrar hacia dónde se fueron los peces, que a mí me pareció precioso. Yo pensé que los peces estaban siempre en el mismo lugar, pero bueno, de nuevo, la ignorancia, y eso es maravilloso, infinita, porque lo bueno es que se puede ir rellenando siempre de cosas que uno aprende. Y ahí yo aprendí, necesitas ir a buscar los peces porque se van a empezar a trasladar también cuando ocurren estos movimientos fuertes o estas transformaciones profundas. Así que sí, todos necesitamos, no necesitamos que nos regalen ni que nos den nada. Necesitamos, somos gente llena de recursos y a veces apenas necesitamos como los espacios para potenciar, las herramientas. Eso creo yo que cuenta esa historia de alguna manera. Para quienes se suman a esta conversación, Paula Molina, periodista egresada destacada de la Universidad de Chile, magíster en políticas públicas, creadora, editora y conductora de programas en radio cooperativa, donde trabaja diariamente hace más de 2 décadas. Es fundadora de Cooperativa Podcast y otros proyectos de innovación periodística y colaboradora de BBC Mundo. Por su extensa labor en periodismo escrito, digital y audiovisual, ha recibido los premios Elena Cafarena, Pobre el que no cambia de mirada, y Periodismo de Excelencia UAH. Trabajó en los diarios La Época y El Mercurio y en los canales de televisión La Red, Mega, Canal 3 y Rock and Pop. En 2012 recibió la beca Nieman de la Universidad de Harvard, experiencia que inspiró este libro. Y precisamente en el camino editorial, ¿cómo llega Aguilar a ti? ¿O tú vas a ellos? Respecto cuando ya el libro está como, ¿sabes qué? Este material da para un libro. Primero, yo creo que uno nunca está seguro, por lo menos yo, no estaba segura de que el material diera para un libro. A mí me gusta mucho leer, yo adoro los libros, yo estoy siempre leyendo, y cuando no estoy leyendo estoy escuchando libros, y cuando no estoy escuchando libros estoy hojeando libros. Yo adoro la lectura. Y del mismo modo la respeto mucho. Entonces la idea de que tú vas a escribir y de que te van a publicar es fascinante. Y después el proceso de escritura, yo lo encontré terrible, o sea, así entre nosotros lo encontré, ser escritor yo pensé que era mucho más entretenido. Es terrible, cada palabra es una batalla, cada expresión es un drama, que si pones esto o lo otro, que si colocas un punto o una coma, de verdad que uno sufre escribiendo, así que mi admiración y respeto por quienes se dedican a la escritura. Yo pienso como en Alejandro Zambra, no sé, gente que está escribiendo siempre, y digo, Dios mío, qué agonía, Alejandra Costamaña, no sé, la Luna Fernández. Están en otras ligas, pero lo digo respecto al oficio de escribir, cuesta mucho. Y cuando tenía finalmente un texto que me gustaba, lo había escrito en inglés, primero como parte de un proyecto digital, luego pensé en la necesidad de moverlo hacia el español y se lo presenté a mi público más crítico, al público al que más le temo, que es básicamente mi mamá y mi hijo. y cuando me dijeron, oye, esto es interesante, yo aprendí aquí cosas que no conocía, me gusta, mi hijo me gusta, me dijo, es el libro que me gustaría haber leído en el colegio. Él todavía estaba todavía en el colegio, pero me dijo eso, es el libro que me gustaría haber leído en el colegio. Pensé que había algo de valor allí. O sea, si hay un libro que pueden compartir un nieto y una abuela, creo que es un libro que vale la pena publicar. Y se lo presenté a Melanie Josh inicialmente, y ella fue todo lo cálida y sagaz, que creo que es Melanie, y con muchísimo, con un precioso trato. Ella me dijo, ok, esto se puede hacer, le seguimos conversando con Daniel Olave y los demás editores ahí. Así que fue precioso, pero fue una sorpresa, fue una tremenda sorpresa. Fue como absolutamente inesperado y fue algo precioso, yo creo, de las buenas cosas que pasan en la vida, publicar un libro. No escribirlo, publicarlo. ¿Y cuánto tiempo te llevó la escritura hasta del manuscrito mismo hasta llegar al libro que vemos en librerías, las físicas y digitales? Yo creo que yo empecé a pensar en la idea de compartir estas historias desde que volví de Harvard o desde que estaba allí, y eso es más o menos desde el 2013. O sea, es un libro que tomó mucho, mucho tiempo. Entrevisté no solo a estas profesoras y profesores, también a algunos otros. Hubo temas que me parecieron demasiado áridos, hubo investigaciones que no estaba segura de haber comprendido bien, y algunas de ellas las dejé afuera. Hice 2
entrevistas, más de una entrevista con cada uno y cada uno. Lo bonito es que recorrí, yo creo que cada uno de los edificios de Harvard y la verdad es que es como una película. Es un lugar lleno de vericuetos, llenos de patios, llenos de bibliotecas, portales, salas, estudios, eh, auditorios. También como viaje, así como en términos de circular por esa universidad y como tratar de tomar cada una de las cosas o la mayor cantidad de cosas que pudiera allí, eso fue súper bonito. Fue parte también del proceso de escritura, pero como ves, tomó muchos años. Y en el proceso de escritura, y obviamente, aquí dos preguntas, como el proceso de escritura, en los momentos que tuviste para poder armar el libro y el trabajo con tu editor, con Daniel Olave, ¿cómo fue? ¿Hubo mucho de trabajo de fraternidad de decir, oye, podrías cambiar esto? O no, o sí, o ese más bien hubo un trabajo de edición propia, perdón. Hay mucho de edición propia porque yo quería estar segura de que entendía los temas, por lo Ujú. menos a un punto razonable como para compartirlos con quienes lo leyeran. Así que el trabajo de autoedición fue constante, fue permanente. Y como te digo, lo hice además con estos públicos críticos que eran capaces de leerlo. Se lo pasé a un par de amigos también para que lo leyeran. Eh, Me di cuenta de una cosa escribiendo el libro. Uno tiende a pensar que el oficio de escribir es un oficio solitario, ¿no es cierto? Es como una persona con un café y una máquina de escribir o un computador, no sé. Mucho cigarro. Sí, pero no es así. Es al revés. El proceso de escribir es un proceso mucho más colectivo de lo que yo pensé. Y leí hace poco que Gabriel García Márquez, cuando escribe Cien años de soledad, lo muestra muchas veces y lo comparte con los amigos, lo lee en voz alta, se lo muestra a los trabajadores de una imprenta donde estaba trabajando, hace estas presentaciones y lo que me gustó de eso fue no pensar que yo podía escribir Cien años de soledad, ni mucho menos, sino que esta idea de que la escritura es un proceso colectivo, es un proceso mucho menos solitario de lo que yo pensaba, que se comparte, que tú cruzas ideas, pruebas frases, eh, verificas que las personas entiendan lo que quieres decir. Y a mí esa parte me encantó, me encantó. Me encantó contar con gente que pudiera leerte y darte una opinión, leer y corregir. Me parece que esa es la parte más bonita de escribir. Así que ese trabajo previo fue muy intenso y yo creo que ya cuando llegué a la editorial lo tenía, estaba más o menos resuelto y yo creo que además fueron muy generosos y tuvieron la tremenda confianza de simplemente decirme, vamos, vamos con el libro. En los comentarios, ya que está abierta la caja de comentarios, bueno, te están mandando mucho amor, Paula. No, Y, muchas gracias, no y- sobra nada de y- amor. ya que estamos hablando de escritores, estamos hablando de escribir y por lo menos mi espacio y el Traficantes de Cultura también lo hemos dedicado y encerrado en lo mismo. ¿Hay algún escritor? Hablaste que te gusta leer. ¿Hay libros favoritos? ¿Hay un género en especial que te guste leer? Que te fascine, como que hay algo que yo no puedo no leer y es como yo debo leerme esto. Mm. Es parecida a la pregunta que me hacían cuando trabajaba haciendo comentarios de música hace muchos años y Ujú. me decían como, pero ¿qué libro, cuál es la música que te gusta? ¿Cuál es el disco que te gusta? ¿Cuál es el artista que te gusta? Y la verdad es que cuando a uno le gusta la música, le gusta toda la música, le gusta que suene la música y le gusta incluso cuando es mala, ¿no? Cuando la gente te dice que le gusta el cine y te dice, y me gustan incluso las películas malas, me gustan las películas malas, porque me gusta el cine. Y un Ujú. poco me pasa con la lectura lo mismo. A mí me gusta todo, me gustan las policiales, me gustan las históricas, eh, me gusta leerlo todo. También hay libros que dejo, por supuesto, como todo y todas, a la mitad, hay libros que abandono, hay libros que no me cautivan, pero en general, eh, todo lo que está impreso me interesa, por algún motivo extraño. Por ejemplo, ahora recién tomé el último libro de Jonathan Franzen, que se llama Encrucijada, Ujú. y lo empecé a leer porque hay algunos libros de él que me han gustado mucho, pero no,
no, creo que no hemos avanzado bien con ese libro. No me está cautivando como pensé que me podía cautivar. Sí me cautivó mucho una novela que se llamaba eh, El libro de los niños. Y es como un libro distópico sobre unas familias que se van a acampar. Y cuando están allí acampando en un lago precioso, em, empieza a venir el cambio climático con todo, así, la inundación. ¿Y qué es lo que pasa con estos niños, este grupo chiquito de niños que queda como a la deriva? ¿Y qué pasa con estos papás y mamás que no fueron capaces de prevenir o detener este cambio climático y que ahora tampoco saben qué hacer en la emergencia? Es un libro de alguna manera como de terror de una manera extraña. Es muy bueno. A.S. Bryant, el libro de los niños editado por Lumen, creo. Supongo que esa es la edición en español. Yo lo leí Claro. y además tiene ese nombre tan ingenuo, ¿no? Tan como... tan- Novela sobre la relación entre niños y adultos, homenaje a la grandeza de la imaginación y elegía por el final de una era y de una generación que murió en las trincheras de la Primera Guerra Mundial. No es ese, no es ese. No, es Ah, otro. Se llama. No, ya internet no. me engañaste. Es que es un nombre bien común. Lo voy a buscar para mandártelo bien. Como te dije, escucho libros, leo libros online, leo libros en papel y ahí se van como cambiando los libros. Así que lo voy a buscar exactamente cómo se llama. Escribí sobre ese libro en la revista Dossier. Así que vamos a buscar más. Me gustan los comentarios de melómanos que dicen que comparten la idea de que cuando a uno le gusta la música, le gusta toda la música, pero tienen algunos límites ahí las personas. El reggaetón, por ejemplo. Sí, Alexis Raúl, con excepto el reggaetón. Está bien, amigo, no hay problema. Sí, eso no quiere decir que uno no tenga, por supuesto, sus aficiones o sus gustos allí más marcados. Tocaste el tema del cambio climático y volviendo al libro, con la entrevista que hace a James McCarthy, profesor de la cátedra Alexander Agassiz de Oceanografía Biológica de Harvard, que tiene el mejor ejemplo con las investigaciones en la Antártica y de cómo viendo la Antártica hace que hay una visual de cómo está avanzando el calentamiento global. Sí, a mí esa entrevista de McCarthy falleció luego hace algún tiempo. Y me gustó mucho la idea de que la Antártica, nosotros la hemos estado mirando primero con bases bien precarias allí, sí, al principio y hace mucho tiempo. Y por lo tanto hay registros en Chile de la temperatura de la Antártica de hace bastante tiempo. A mí la idea de que esos registros cuentan parte del proceso de transformación, de cambio, de crisis climática, me pareció muy interesante, pero sobre todo me pareció interesante la idea de que si logramos detener el cambio climático, si logramos contener de alguna manera las emisiones de carbono, eh, el primer lugar donde vamos a ver como el fruto, el resultado de nuestro esfuerzo va a ser allí, ¿no? Y esa idea del punto cero es una idea muy literaria, ¿no? Es la idea de dónde vas a volver, dónde es como en Wall-E, ¿no? Es como cuando vuelven a la Tierra y ven dónde surge, dónde vuelve a surgir la vida. Y él explica, si logramos en algún momento contener este proceso de crisis climática, la Antártica va a ser la primera que nos va a contar. Allí va a estar el primer testimonio de que lo dimos vuelta, como se dice en el fútbol, ¿no? De que logramos contener una crisis que se veía inminente. A mí esa idea de la Antártica como una especie de faro, una especie de punto que va marcando nuestra mayor vulnerabilidad, pero también puede marcar el reinicio de nuestras esperanzas, me pareció muy, muy bonita. Yo no había visto nunca la Antártica desde ese punto de vista. Y sabes lo otro que me gustó mucho, porque McCarthy era oceanógrafo. Y a mí una de las cuestiones que siempre me ha maravillado es esta idea de mirar el océano y simplemente imaginar lo lleno de vida que está, ¿no? Y él dice, estos océanos están llenos de vida, pero además es una vida que es imposible, de alguna manera. Una vida que es imposible por las condiciones de temperatura, que es imposible por las condiciones alimentarias, que es improbable y que está allí. Y está lleno de vida. Y yo encontré que eso era espectacular también como imagen, ¿no?
que bajo esta como sábana la que se nos presenta en los océanos y los mares, lo que tiene acuático es una vida espectacular. Esa vida Hay, acuática me encantó. hay otra de las historias. Bueno, aquí yo voy a meter dos temas, sobre todo porque hay un tema donde hay una preocupación de Harvard respecto de los profesores y los liderazgos educativos en Chile. Mm, Y también otro punto donde Judith Palfrey, bueno, primero nombrar a Catherine Massar, experta en desarrollo de profesores y liderazgos educativos, y de Judith Palfrey, profesora de pediatría y de salud global y medicina social de la Escuela de Medicina de Harvard, que es preocuparse de la primera infancia. Y hay una cosa clave que tiene una entrevista, como que no nos preocupamos de los niños. Total, como no votan, da lo mismo. Así suena, porque así de terrible suena y así se ve. Aquí hay cuestiones muy especiales que pasan en Chile. Yo creo que lo primero es nuestra tremenda herida, ¿no es cierto? Que es la incapacidad de contar con un servicio capaz de acoger a los menores, ¿no es cierto? El Sename, que no exista de una manera que sea capaz de acoger, reparar, rescatar y haga todo lo contrario, es una herida para mí tremenda en Chile. Eh, lo que rescata esta académica es que a ella le toca venir a Chile en un momento en que Chile empieza a abordar los temas de primera infancia, que es un momento bien especial en la política chilena. Y ella dice, no había visto eso ni siquiera en Estados Unidos, no lo veía desde los programas que dieron origen al Plaza Sésamo. No sé si alguna vez viste Plaza Sésamo, pero Sí. son programas que están hechos para educar a los niños en su casa que no podían salir por algún motivo, ¿no? Entonces tiene esta idea de allí de que es obligación de toda la comunidad la educación de esos niños y esas niñas, de alguna manera. Y a mí esa idea me pareció, además, muy bonita. Además, yo aprendí algunas cosas con Plaza Sésamo, acá desde Chile. Pero además ella cuenta que se topa con la misma idea en Chile. La idea de que se puede entregar algún tipo de apoyo a las familias, ¿no es cierto? Desde cuestiones tan simples como, ¿recuerdas esta idea de la caja que se entrega en los países nórdicos? Que es una historia muy bonita de cada vez que nace un niño se entrega a su familia una caja. Y en esa caja van las cosas básicas para que Ujú. ese niño pueda Con sobrevivir una esos fuerza. primeros días. Y que es una caja de cartón y que de alguna manera, no es de cartón, pero es una caja que es igual para todos y todas. Entonces, de alguna manera te recuerda que te está diciendo, este niño lo acoge toda esta comunidad y todos nacen iguales un poco. Ese es como el mensaje. Pero esa idea de que en Chile hay un momento en que nos preocupamos de la primera infancia y que se crean algunos programas que efectivamente atienden a esa primera infancia, es el momento que ella recoge en el libro y en su experiencia. Y me gustó muchísimo. Yo creo que es un tema en el que hay que seguir pensando, ¿no? Y un ejemplo claro, porque nombra el programa Chile Crece Contigo, que se implementó en el primer gobierno de Michelle Bachelet. Y que si uno tiene memoria es como lo más cercano a primera infancia, no sé, uno piensa en Allende y en el medio litro de leche diario. Mm. Y eso es todo, bueno, por la hambruna que había en aquella época. Y llegando Bachelet siendo pediatra, sí, y sobre todo siendo pediatra, llega a la presidencia preocupada, así como tenemos que hacer algo por la primera infancia. Mm. Es bien impresionante ese momento porque al final depende del liderazgo específico, ¿no? De quién está en la presidencia, pero también depende de momentos que construimos entre todos, yo pienso. Hay una cuestión que está en el libro que cuentan otros académicos, otros expertos, y es que Chile siempre fue capaz de crear y fortalecer un sistema de salud grande, profesional. Y yo creo que todos tenemos recuerdos de eso, ¿no? De que somos parte de un país que termina con la desnutrición muy luego, que somos parte de un país que reparte un litro de leche, que somos parte de un país que en algún momento impulsa estos programas para la primera infancia, que somos parte de un país donde las vacunas, por ejemplo, son parte de nuestra tradición, de nuestra digamos, formación, ¿no? Que uno se va a vacunar al colegio. Eh,
esa idea de que hay controles, por ejemplo, para las madres, para los niños, que tenemos las menores tasas de muerte de madre o de recién nacido en el mundo, todo eso nos habla de que, de nuevo, hay momentos, y no son pocos, momentos en nuestra historia en que hemos hecho las cosas muy bien. Y yo creo que este es un buen momento para observar, por supuesto, cuáles son nuestras brechas, cuáles son nuestras falencias, pero también ver que hemos hecho cosas de manera notable y que las podemos seguir haciendo, ¿no? Claro. Nada está perdido, nada está Hay, perdido hay, nunca. bueno, aquí no puedo no sacar el momento importante que estamos viviendo con el tema de elecciones, y sobre todo porque estamos hablando de un libro de cómo académicos extranjeros nos mira a Chile. A tu juicio, ¿cómo crees que nos están mirando desde afuera? Sobre todo por la última elección, con la irrupción, con una primera mayoría de Kast, con Boric yendo a segundo lugar, yendo de alguna forma con un aire más bien polarizado. Mm. A tu juicio, cómo crees que nos ven desde afuera? Mm. Yo creo que hoy se nos está mirando con curiosidad en el sentido de ver qué rumbo va a tomar Chile, ¿no es cierto? Hacia dónde se va a inclinar, hacia dónde se va a mover. eh, y creo que en ese sentido, a mí me da la impresión que hay ciertas expectativas respecto a Chile. Chile ha sido capaz de cruzar por cuestiones muy complejas, por momentos muy dolorosos, y tiene esa resiliencia, esa capacidad, están nosotros, están nuestros genes, nuestra familia. Eh, yo tengo la idea de que en este momento expectante, como es una segunda vuelta presidencial, vamos a saber encontrar un destino común. Creo que vamos a tener que aprender a procesar mucho mejor nuestras diferencias, mucho mejor, vamos a tener que volver a hacer ese esfuerzo de ver dónde nos unimos, dónde estamos todos juntas, todos juntos. Eh, ¿Cómo nos vamos a relacionar entre nosotros? Yo creo que esa es una pregunta que se reinstala en Chile. Es incómodo vivir por momentos de transformación. Es incómodo vivir por avances y retrocesos. Es incómodo la incertidumbre que muchas veces experimentamos. Yo creo que especialmente en este momento. Yo creo que no hay más que abrazar esa incomodidad, eh, recoger y recordar aquello en lo que somos buenas, eh, recordar que somos capaces de cuestiones extraordinarias. Y, y con eso, cargados de esperanza, avanzar hacia nuestros nuevos momentos. Paula, y en los minutos que nos quedan de esta conversación, hablar de, obviamente, sensaciones. Ya con el libro en el mundo, vamos a hablar del mundo en general, ¿qué sensación te deja? La idea de haber publicado el libro, la idea La, de de- narrar esta historia, la idea de haber publicado, la idea de verte en la vitrina de la Antártica, de una feria chilena del libro, de una que leo, eh, ver gente que está leyéndote, ver gente y repito, te están mandando mucho amor los comentarios, en la caja de comentarios. ¿Qué sensación te deja? Hablemos del ego, en el fondo. hablemos del ego. Primero, es precioso ver tu nombre en la vitrina de una librería. Yo cuando estaba en la universidad, yo entré a estudiar periodismo para tener una librería. Ese era como mi norte, mi destino, porque pensé que era tan linda la idea de estar eh, rodeada de libros todo el día, yo iba a poder leer todo lo que quisiera, yo iba a atender a la gente, le iba a sugerir lectura, esa era mi idea. Eh, pero me dediqué al periodismo en cambio, que también me gusta mucho, muy bonita y lo hago con mucho cariño, pero cuando iba caminando por el barrio Italia y de repente viene una vitrina que estaba mi libro y mi nombre, fue, fue como, fue como un golpe, así, un golpe al corazón, fue como, wow, de verdad que fue un sueño. Es un sueño publicar un libro. Es es una experiencia extraordinaria, donde se mezclan todas las emociones, por supuesto, te da nervio, te da alegría, te da orgullo, pero te da vergüenza, por lo menos a mí. Eh, y creo que en el tema del ego eh, hay que,
hay que pensar que desde las mujeres nos cuesta harto tener ego. Y más bien tendemos a pedir disculpas, tendemos a, a escondernos incluso cuando hacemos las cosas bien, ¿no? Hay una cuestión como de restarse. Y yo creo que es momento de todo lo contrario. Es momento de estar muy orgullosa de todas las cosas buenas que podemos hacer. Así que yo estoy muy orgullosa de mi libro. Estoy muy contenta de haberlo publicado. Y, y creo que necesitamos no más ego, pero sí eh, la capacidad de abrazar con alegría nuestros triunfos, por grandes o pequeños que sean. ¿Has tenido el feedback de tus lectores? ¿Quiénes han leído el libro? Tengo feedback de lectores, tengo comentarios además de personas que aprecio particularmente cuya capacidad lectora y crítica aprecio muchísimo. Y, y son, son tan reconfortantes, ¿no? Yo creo que lo que más me gusta es cuando la gente me dice yo aprendí algo con esto. O se lo voy a regalar a mi papá porque va a aprender algo. O se lo voy a regalar a mi mamá porque le encanta aprender cosas. Como que esa idea de que puedes aprender, a mí me da toda la alegría del mundo cuando me la dicen. Yo coincido en eso de aprender. Habían muchos datos que me, me llamó a googlear, como, a ver, y es ¿Aprendiste? corroborar la información. Y sí, aprendí mucho. Está, bueno, escrito muy didácticamente para quienes solamente es un lector, pero un lector que son mis libros favoritos. Si hablamos de libros favoritos, los míos son como investigación, crónica, es como cuéntame una historia y una historia y aquí hay muchas historias interesantes sobre Chile, eh, y sobre todo un libro muy necesario. Quiero volver al tema de estos tiempos difíciles que estamos viviendo políticamente, que es un libro para pensar, un libro tremendamente creativo, con historias creativas, y un libro, repito nuevamente, un libro esperanzador. Y ante eso, hablar del futuro. Ya hay un primer libro. Imagino que estarás con el gustito de un segundo. La verdad sí. Ahora que lo preguntas, la verdad sí porque hay muchas otras historias que se quedaron fuera y que yo creo que hay que contar. La capacidad, de nuevo, de nosotras, de nosotros, de este paisaje, de esta comunidad, de este país, de estos territorios, de crear cuestiones espléndidas, de generar proyectos extraordinarios, yo creo que es infinita. Así que sí, podría escribir muchos más libros respecto a lo extraordinarios que somos nosotros, que además es un tema que me encanta. Bueno, nosotros en nuestros bosques, y nuestra vida invisible en Patagonia, y nuestros cielos maravillosos, y nosotros, pues nuestra gente, nuestra familia, los que vinieron antes y los que van a venir después. Y una pregunta ya ahora sí finalizaré como para redondear. De todas esas historias, gente que miró Chile, a tu juicio, ¿hay un concepto que haya dicho tenemos que mirar Chile? Quizás por ser el último rincón del mundo, citando un cantante venezolano, o por lo aislado, o porque estamos rodeados por cadenas montañosas. ¿Qué hace que el mundo mire a Chile? Mm. Yo creo que lo primero por lo cual el mundo mira a Chile debería ser lo mismo por lo que nuestras mentes brillantes, nuestros investigadores, nuestros estudiantes deberían mirar Chile, porque tienen los recursos, el aprecio de la ciudadanía, el respeto que les permite dedicarse a estas cosas. Y yo creo que eso es lo primero. Hay que apoyar eh, el desarrollo de conocimiento en Chile, porque ya ves las cosas espectaculares que se pueden descubrir desde lejos y ya sabemos cuántas cosas espectaculares se pueden descubrir desde cerca. Así que yo creo que eso es lo primero. Y luego, ¿por qué miraron a Chile? Por distintos motivos, y eso también es una historia que a mí me gustó. Hay quienes llegan a Chile por casualidad, hay quienes llegan a Chile por el paisaje, hay quienes llegaron a Chile porque solo aquí existían estos observatorios astronómicos, hay quienes llegaron a Chile porque aquí estaban las huellas de un hongo que no se había terminado de describir y que solo existía en algunos relatos en Harvard, ¿no?
Entonces, al final, los motivos por los cuales llegan a Chile son los mismos motivos por los cuales nosotros llegamos a las cosas que nos gustan probablemente en la vida. Por casualidad, por accidente, por vocación. Hay muchas maneras distintas de encontrar tu vocación o lo que tú quieres ser. Hay muchas puertas de entrada. Y me parece que eso también cuenta este libro. Uno no sabe hacia dónde lo va a llevar su curiosidad, uno no sabe hacia dónde lo va a llevar sus ganas de conocer y aprender, pero yo creo que la maravilla es que se puede emprender ese camino cuando uno quiera. Con el camino que hemos hecho, estos podcasts que hemos realizado, y que es básicamente mirar a Chile a través de nuestros libros, a través de nuestra historia. Y esta es una conversación que vamos a atesorar mucho. Paula Molina, autora de Crisis, Terremotos y Estrellas, 8 miradas desde fuera a un Chile inesperado, editado por Aguilar, en conversación con los traficantes de cultura. Paula, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, muchísimas gracias a todas las personas que mandaron cariño y comentarios, de verdad, muchas gracias. Espero que les guste el libro. Hasta la próxima. Nos veremos en cualquier momento a quienes nos están viendo o escuchando. Adiós.